Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Hoy vamos a hablar de la filosofía de la vida. Sean todos bienvenidos al 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a que respiren. Por favor, respiren muy profundo y déjense llevar por mi voz y mis recomendaciones. Y si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguirnos por internet. Además, si se pierden este programa, lo pueden encontrar en un podcast en Spotify. El podcast se llama Cómo Vivir en Plenitud. También lo pueden encontrar en YouTube, solo tienen que escribir Cómo Vivir en Plenitud canal y les va a aparecer este y todos los capítulos anteriores. Hoy, ¿por qué vamos a hablar de la filosofía de la vida o qué tiene que ver la filosofía en nuestra vida? ¿Saben por qué? Este estudio de la filosofía o la filosofía nos permite pensar, reflexionar, incluso relacionar nuestras conductas, nuestro contexto, comprender el mundo, entender también que la vida es cíclica, las cosas se repiten desde años antes de Cristo, solo cambian las personas, el contexto, pero las personas parece que tenemos el mismo comportamiento, a pesar de vivir en una era o una época tan moderna. Y ahí les digo que la filosofía muchas veces nos puede dar las respuestas. Claro que hay corrientes filosóficas, muchísimas corrientes filosóficas, y hay algunas que son muy difíciles de entender, muy complejas, pero hoy vamos a repasar, nos la vamos a llevar despacito, bonito, y vamos a ver frases muy simples que nos van a hacer mucho sentido con nuestro presente. La filosofía también es conocida como la madre de todas las ciencias. Sí, es la madre de toda la ciencia, pues de ella se desprenden un conjunto de disciplinas del saber que tienen como objetivo encontrar el origen de la existencia del ser humano y de la vida en general, haciendo uso del pensamiento, sin aceptar una verdad absoluta, porque no hay verdades absolutas, todo cambia y se mueve y se modifica. Y la filosofía está ahí para darnos luz, para entender. Fíjense que hoy la ciencia y la filosofía se viven como en lugares diferentes, en lugares distintos. La filosofía y la política se viven en lugares distintos, pero están estrechamente relacionadas. Eso de verlas en un lugar distinto es algo muy reciente. En la antigüedad, los filósofos eran a la vez científicos, pues se ocupaban de encontrar respuestas a preguntas existenciales por medio de la razón. Pero no solamente el pensamiento bastaba para encontrar respuestas, así como sentarse a darle vueltas a una idea. También investigaban, analizaban, estudiaban y comprobaban todas sus teorías. Gracias a sus investigaciones y a su curiosidad por encontrar respuestas frente a todo lo que nos rodea, nacieron ciencias como la física, la antropología, la biología, la psicología, la economía, la cosmología. Por ejemplo, Aristóteles, que es ni siquiera puedo decir que es famoso entre los filósofos, es popular entre cualquier tipo de gente que no tenga nada que ver con la filosofía. Él, imagínense ustedes, nace en el año 384 antes de Cristo, y este hombre se dedicaba al estudio de las ciencias, todas estas que les acabo de mencionar. Incluso algunas otras como la astronomía, la escritura, la crítica literaria, la zoología, las matemáticas. Entonces, díganme ustedes si no es la madre de todas las ciencias. Y hoy se me antoja y se me ocurre que la
filosofía nos puede llevar a reflexionar y a cambiar estas formas de pensamiento a las que siempre yo les estoy invitando, que respiren profundo, que se dejen llevar por mi voz y mis recomendaciones y que cambien de maneras de pensar. Y sigue esta invitación y la filosofía, las frases de algunos filósofos nos van a llevar a ese lugar. Estaba yo leyendo un artículo de una mujer muy preparada que se llama Rosa Martí. Y entonces esta mujer es experta en libros y tiene un blog donde recomienda libros de diferentes índoles, pero muchos relacionados con la filosofía. Ella, les digo que es experta en libros y tiene un grado de lenguas modernas en la Universidad del Oeste de Inglaterra y actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una mujer muy simpática y su artículo a cualquiera le podría llamar la atención. Se titula 18 libros para protegerte de la imbecilidad general. Imbecilidad general. Ella recomienda estos 18 libros para evitar ser un imbécil. Ser un imbécil. Pero hoy no voy a hablar de los libros que ella recomienda porque ahí están en su blog. ¿Cuáles son los libros que nos pueden curar de no ser unos imbéciles? Ella te dice cuáles. Hoy la invitación es a protegernos de ser unos imbéciles. ¿Cómo? Pensando a través de la filosofía, de los pensadores y de algunas de sus frases. Ella comienza su texto diciendo, para la famosa cita de Descartes, recuerden, Descartes fue un filósofo, quien dijo, primero pienso y luego existo. Y ella tiene una réplica que dice, no pienso y luego insisto. Entonces, la vemos todo esta referencia que hace ella, es que dice que habla de este asco que le da en las campañas electorales o en la publicidad que nos rodea, los anuncios, todo lo que nos quieren vender, que en lugar de dar argumentos que inviten a la reflexión, se lanzan con frases baratas hechas, que se repiten, machacando nuestra cabeza hasta que nos las aprendamos de memoria. Y ahí tienes a todos como loros, hable de lo mismo, repite las mismas frases, que repite muchas veces un loco. Parece un jingle radiofónico, esperando estos personajes, más en campañas electorales, que poco a poco vayan calando y se interpreten como ideas, como promesas, como algo genial, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se vote por ellos o para que se compre al votante. Porque hoy en día la mercadotecnia, como dicen todos, todo se vende. Todo se vende. Lo peor que puede sucederle a un ser humano es vender la dignidad. Y lo peor que puede hacer un político es comprar voluntades. ¿Por qué tenemos que vender nuestra dignidad? Porque la gente no tiene dignidad. Si merece ser tratada como un ser digno. No, a los políticos se les exige, no se les aplaude. Tenemos que romper esos modelos que pensamos que ya habían pasado de moda, que la gente ya pensaba más y no se dejaba engañar. Una persona que repite lo que dice un político es un loro. Nada nace desde su pensamiento, no hay reflexión, hay repetición y es un ser que no reflexiona, no piensa. Es un loro, es un perico. Y lo peor, o la decepción, es que estas estrategias de estar repite y repite frases y frases y frases baratas, sí funciona. Eso
explica por qué los políticos se aferran a Twitter, Facebook, YouTube, ahora hasta TikTok. A mí me da risa, algunas gentes que salen en TikTok se ven raras. Usan estos medios de comunicación como estos lanzamientos de sus fórmulas que tienen más falsedades que verdades. La mejor forma de escapar de la manipulación es no creerse todos estos eslogans aturdidores y necios y pararse a pensar, por favor, un poco. Aferrarse al intelecto y no a las emociones. Volver al principio cartesiano por excelencia. Por eso la filosofía es tan necesaria hoy en día, ya que nos lleva al pensamiento y a la comprensión. Nos sirve para afrontar la vida con una visión más crítica de la realidad. Nos proporciona herramientas para abordar temas complejos como la existencia, el conocimiento, la realidad, la moral, la verdad, lo que nos ayuda a encontrar respuestas a cuestiones candentes, como son la política, la ecología, los derechos humanos, los derechos de los animales, los riesgos de la ingeniería genética, la interculturalidad, la globalización, la robotización y sus efectos en la vida humana. La filosofía nos puede llevar a contemplar el mundo de otra manera y nos invita a participar. No es posible y no es justo para ninguna sociedad que sea utilizada. Los mercaderes de las necesidades son los políticos. Si ven que hay una sociedad con necesidades económicas, le dan una ayuda, le dan una torta para ir a un mitin. Eso es indignante. Por eso, necesitamos hoy que vengan a rescatarnos estos filósofos que nacieron antes de Cristo y todavía el ser humano sigue comportándose más o menos igual. Vamos a comenzar por el que muchos lo tienen como el primer filósofo de la historia del mundo mundial, Tales de Mileto, quien tiene una frase muy conocida que dice: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Imagínense ustedes. Resulta complicado reflexionar sobre nosotros mismos y conocernos, porque siempre cuesta menos trabajo buscar los defectos en los demás, ¿sí o no? ¿A qué horas ustedes escuchan que alguien diga: es que sabes qué, yo tiendo a dejar mucho las cosas para otro día, sabes qué, yo tiendo a ser muy emocional, sabes qué, yo de repente tengo malos pensamientos? No. La mayor parte de la gente dice los demás. Fulano es así, perenganito es así. Por eso dice Tales de Mileto que la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos y hablar de nosotros mismos. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal hablar de los demás y juzgar a los demás? Eso está papita. Y este señor, Tales de Mileto, nació 623 años antes de Cristo. Y ya decía eso, y díganme si no está vigente su frase. Él fue un filósofo y gran pensador griego que además incursionó en las matemáticas, la geometría, la astronomía y la física. Y como les decía, se le considera el primer filósofo de la historia. Tales nació en Mileto, por eso dicen Tales de Mileto. Él nació en Mileto, una colonia griega en la costa occidental de Asia Menor, en lo que actualmente es la región de Anatolia en Turquía. Así que por eso los filósofos, aún en la actualidad, después tocaremos algunos otros, porque en todos momentos hay filosofía, se van actualizando y hay filósofos brillantísimos hasta hoy.
hasta hoy. Incluso en el Spotify hay podcasts de filosofía, algunos son muy complicados y algunos son muy sencillos de entender, porque sí, la filosofía sí requiere, sobre todo como no estamos tan hechos al pensamiento, al cuestionamiento, requiere muchas explicaciones en palabras muy simples y llanas. Hay otra frase de otro ilustre pensador que fue Sócrates, famoso también. Les digo que vamos a hablar de lo más sencillito, de lo que todos conocemos, pero ponernos a pensar, que esa es la finalidad de la filosofía. Sócrates tiene una frase muy famosa que dice: no puedo enseñar a nadie, solo puedo hacerles pensar. Y díganme si no, hay maestros, hay académicos brillantísimos, pero muy malos alumnos y muy flojos y no aprenden nada y piensan que es el maestro. Un maestro no puede enseñar si el alumno no está preparado, mientras que el alumno esté listo, el maestro aparece. ¿Por qué? La capacidad de aprender es lo que más vale y lo que más cuenta. Sócrates era conocido por su método socrático de enseñanza, que se caracterizaba por hacer a sus discípulos reflexionar. Él solo les daba las herramientas para que ellos mismos llegaran a las soluciones. De hecho, los facilitadores del desarrollo humano que hacen que se desarrollen sus oyentes, escuchas, alumnos o clientes, que desarrollen todo su potencial, es superando todas sus creencias ilimitantes. Ellos mismos. No necesitan que yo les enseñe qué es la responsabilidad. No van a aprender así, van a aprender ellos mismos, conociéndose a ellos mismos. Sócrates fue un filósofo griego, les decía, considerado como uno de los más importantes de la filosofía occidental y mundial, fundador de la filosofía moral. Les digo que hay muchísimas corrientes, hubo y habrá, y están construyéndose muchas, y fue maestro de otro filósofo que todo mundo ha escuchado hablar de él, que fue Platón. También Platón tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia: Sócrates, Platón y Aristóteles. Todo mundo ha oído hablar de ellos, no me digan que no, pero hoy tenemos que relacionar esas frases tan lejanas y tan antiguas en nuestro mundo moderno. Sócrates, les decía, nace en Atenas, en la antigua Grecia, entre los años 470 y 469 antes de Cristo. A pesar de que no dejó ninguna obra escrita porque tenía sus ideas, para él escribir era estatizar algo, por eso no escribía. Y son escasas las ideas que se le pueden atribuir con seguridad. Es una figura capital del pensamiento antiguo, hasta el punto de que los filósofos anteriores a él fueron presocráticos. O sea, él marcó la diferencia, un parteaguas a partir de que él aparece, y los de antes y después son otra cosa después de la existencia de Sócrates. Y sus frases o todo lo que se sabe de él hasta hoy tiene vigencia. Por eso tenemos que revisar, irnos desde lo más facilito, desde la antigüedad, y encontrar frases que nos hagan sentido y que sean sencillas y simples, y después nos podemos ir metiendo, porque el pensamiento, la filosofía nos invita a ejercer el pensamiento, y ejercer el pensamiento es un ejercicio, no es de que, no, sí, yo tengo pensamiento, yo tengo ideas y ya. Pues sí, pero las de siempre, o estáticas, o no dinámicas, o no observables, o no críticas. Se requiere ser muy crítico, pero no criticón, esa es otra cosa. Crítico es con otros argumentos, con investigación, con conocimiento, no nada más decir eso está feo, eso está malo, eso está horrible. No, eso es ser criticón o ser negativo. Vamos a hablar de otra frase de San Agustín, un religioso católico: mejor es
una felicidad temporal que una eternidad miserable. San Agustín de Hipona nació en el año 354 en una ciudad al norte de África y fue un sacerdote y filósofo de la Iglesia Católica él era conocido como el Doctor de la Gracia. Dedicó su vida a reflexionar profundamente sobre la teología y la política, lo que sentó las bases de una parte muy importante de la filosofía medieval y moderna. Él era del medievo, él estaba en otro momento de la vida del mundo. Hay otra frase de Aristóteles que también es muy conocida y que muchas personas no están de acuerdo. ¿Por qué? Me los imagino, porque no les gusta el estudio, ¿verdad? No les gusta parecer personas civilizadas y educadas. Se sienten agredidas con lo que dice Aristóteles. Los educados se diferencian de los no educados, tanto como los vivos de los muertos. Así de dramático. Pues sí, los que no están educados, los que no quieren tener conocimiento y los que se portan como animales, se ofenden y actúan como animales. Pero hay mucha diferencia entre una persona educada y una no. Y hay veces que la educación no necesariamente es académica. La educación es en modos, en respeto, en dignidad. Hay otra frase de él mismo que dice: considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Pues claro, porque está lleno de tentaciones. Ahorita se me ocurre en este momento que la comida. Hay que conquistar primero nuestros deseos, porque si no, terminamos en una situación de salud que no nos va a gustar. Abstenernos de algo. No puedo tomar alcohol como loco, no puedo comer todo lo que se me pone enfrente. Hay que conquistar nuestros deseos. Tampoco puedo, si estoy casado, si tengo novia, si vivo con alguien, si tengo un compromiso, no puedo dejar llevar y correr mis bajas pasiones porque son mis deseos. Hay que conquistarlos. Por mucho que nos guste fulanito, sutanita, debemos de restringirnos y respetarnos a nosotros mismos y al otro. Si traicionas al primero que traicionas, es a ti mismo. Así, Aristóteles tiene razón y la tendrá. Hay otra frase de Aristóteles que dice: cualquiera puede enfadarse. ¡Cualquiera! Y sí, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. No resulta nada sencillo, ¿eh? Es una frase de Aristóteles que nació en el año 384 a.C. y nada más lean lo que dice. Díganme si no, la filosofía nos invita a pensar. Él fue un filósofo, politólogo, preceptor científico, incluso médico. Aristóteles fue una de las mentes más brillantes por su insaciable curiosidad y pasión por el estudio. Auténtico polímata. ¿Qué quiere decir polímata? El que ha aprendido mucho. ¿Ustedes conocen a alguien que haya aprendido mucho? Están muy escasos. Yo conozco a muchos que no han aprendido nada. Necesito saber a esos cómo se les dice. No han aprendido nada. Vamos a pasar a otra frase que es súper famosa porque hasta dicen que somos hijos de Descartes. Algunos dicen, no, el ser humano, somos los occidentales, somos hijos de Descartes, de René Descartes. Porque él dice, primero pienso y luego existo. Primero pienso y luego existo. La conclusión de primero pienso y luego existo, extraída por este filósofo francés, es una de las bases del racionalismo, la corriente filosófica que acentúa el papel de la razón para adquirir conocimiento. A través de sus pensamientos, este autor quería buscar algo concreto en lo cual se base la razón, es decir, una verdad incuestionable
con la que se basa el conocimiento más universal, porque es entendible, porque hubo un momento cuando hablamos de los otros filósofos o teólogos, en donde la creencia, todo lo que tenía que ver con lo celestial, lo intocable, pareciera que esa parte filosófica era la que reinaba. Llega René Descartes y dice, por favor, tenemos que pensar, no es solo creer en algo, no es una fe ciega en las cosas, del viento, la lluvia, todo lo que va a suceder, tiene que ser a través del razonamiento y la comprobación de las verdades y de los fenómenos. Por eso dice que este filósofo es uno de los precursores de esta corriente del racionalismo. Y hay otra frase de él mismo que dice, no hay nada repartido de modo más equitativo que la razón. No hay nada más repartido de modo más equitativo que la razón, porque todo el mundo está convencido de tener suficiente. ¿Verdad que sí? Todos creemos que tenemos la razón y suficiente. La razón mía es la que vale. Lo curioso es que todos estamos en el mismo lugar, el que si me encuentro a una persona enfrente de mí va a pensar que tiene la razón, y déjenme decirles qué pasa ahí. Es obvio, si tenemos un conflicto entre las dos partes, obvio que las dos partes tienen su razón. No es que uno tenga más que otra, no es que este tenga la razón y este no. Tienes la razón, ¿por qué? Porque depende de sus formas, de su creencia, de contexto de vida, de su manera de ser, de sus necesidades. Entonces va a haber una razón por la que yo digo esto, la que yo como esto, la que yo hago esto, y la otra parte va a estar igual. Así es que cuando necesitamos negociar algo, no vamos a luchar por saber quién tiene la razón, vamos a partir del lugar en donde las dos partes, las tres, las cuatro, los que sean, tienen razón o tienen su propia razón, y no hay manera de moverse. Todos tenemos nuestras propias razones, porque tiene que ver con nuestro contexto, creencias, ideas, pensamientos, emociones, como les digo. Así es que René Descartes sigue vigente todavía. También otra frase de él dice, no hay nada que esté eternamente en nuestro poder más que nuestros pensamientos. No hay nada que esté eternamente en nuestro poder más que nuestros pensamientos, y así es, siempre y cuando no pierda yo la cabeza. Porque si ya no pienso ni siquiera, ya no tengo pensamientos, pues ya se fueron. Y lo único que me va a quedar es el deterioro. Pero sí, nada está conmigo eternamente, nada. Ni la riqueza, ni el dinero, ni el conocimiento, porque empiezan a olvidárseme las cosas. Nada, ni el ánimo, ni el entusiasmo, ni la felicidad, ni la angustia, ni la tristeza, nada está eternamente conmigo. Pero mis pensamientos sí, siguen ahí. Y la buena noticia es que pueden ser pensamientos positivos o negativos. Ahí ya elijo, tengo ese poder de decisión, siempre y cuando me dé cuenta. Y René Descartes, les decía, francés, nace en 1596. Su madre falleció cuando él apenas tenía 13 años, fíjense, y su padre, al estar ocupado en su trabajo en el Parlamento de Bretaña, apenas tenía tiempo para que el joven Descartes, él era un niño muy solitario, un bebé solitario, así que su educación cayó en las manos de su abuela materna. René Descartes se educó en un colegio jesuita, por eso les decía, él se educa en un colegio jesuita en donde todo era creer y tener fe, y hablaban de estas divinidades sin poderlas ver. Y obviamente que lo confronta. Por eso la filosofía no es obedecer a una religión, a una secta, a un político, mucho menos, porque, son a los que menos se les debe de creer. Es vivir en rebelión para encontrar otras respuestas. Así le hizo él.
Así le hizo, él quiso encontrar algo tangible, la razón, para no terminar enloqueciendo, creyendo lo que dicen todos los demás, pero que no te conste, pero que no puedas comprobar. Vamos a hablar de otra frase, de otro personaje que es muy famoso, igual que todos los que les he comentado, que se llama, no puedo decir que se llamó, que se llama porque existe, Confucio. Y dice esta frase: el hombre sabio busca lo que desea en su interior y el no sabio lo busca en los demás. El hombre sabio busca lo que desea en su interior, el no sabio lo busca en los demás. ¿Qué deseo yo? ¿Qué deseo? ¿Ser feliz? Búscalo en tu interior. No creas que los demás, pues sí, o sea, no los vas a contratar para que te hagan felices. No son unos cirqueros, no son unos payasos para que me estén haciendo reír. Los demás, de algún modo, de una forma, digamos, primaria, no tienen que ver con mi felicidad. En una forma secundaria sí, porque convivo con ellos y co-construyo el mundo, pero como un principio no. Cuando un ser humano nace feliz. Cuando duerme feliz. Bueno, ¿habrá quien duerme enojado? No creo, yo creo que el coraje no te deja dormir. Pero cuando una persona duerme, debe de dormir feliz, o tranquila, o contenta, o plena, si no les gusta la palabra de feliz, porque todo pasa a veces. Ay, ¿qué es la felicidad? La felicidad, lo que cada quien quiera decir de felicidad, lo que cada quien le haga sentido, estar bien. Entonces, si tú buscas algo bueno, búscalo adentro de ti, no lo busques lo bueno en los demás. No lo busques afuera, los demás no te lo van a dar y menos si tú no lo das. Eso nos decía o nos dice Confucio y sigue vigente, como les digo, por eso es bueno revisar todos estos pensadores y sus frases simples, porque tienen otras más complicadas. Hay otra frase de Confucio que dice: quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes, deberá acomodarse a frecuentes cambios. O sea, si tu objetivo es ser feliz o conocer, saber, entender, tener una sabiduría constante, tenemos que acomodarnos a que siempre hay cambios y muy frecuentes. Los cambios son frecuentes y siempre entender, es que yo antes no, a mí nunca me había dolido, yo nunca le había dicho, a mí nunca mi hijo, nunca yo, nunca aquí, nunca allá. No, hay cambios. Todo se mueve. Tenemos que acostumbrarnos a que lo más seguro es que hay cambios. Todo se mueve para un lado y para otro. Entonces, si queremos estar felices, dice Confucio, o lo que tenga cada quien concepto de estabilidad emocional o paz, tranquilidad y esas cosas, tenemos que entender que nos vamos a tener que acomodar a los cambios. Y son simplemente hay cambios imposibles y estos cambios imposibles de que no se den. No podemos estatizar algo. Por ejemplo, cuando tenemos una pérdida, entiendo que es un proceso. Entiendo que hay algo que nos cuesta trabajo entender, comprender y acomodar en nuestra vida, pero no lo podemos cambiar. Tenemos que irnos acomodando a esta nueva forma, a este cambio. Hay otra frase de Confucio que dice: la educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Así habla Confucio. La educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Debemos de priorizar la educación, y la educación no solo académica, la educación, como les digo, el respeto, la lealtad, la honestidad, los buenos modales, los buenos principios, el amor, la inteligencia emocional. Eso es ser educado, eso es ser educado. Y es que Confucio nace, les decía, en el año 551 antes de Cristo, el año 551 antes de Cristo. Y fue un filósofo político y un reconocido pensador chino.
cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo. No porque estuviera confundido, porque se llamaba Confucio, obviamente. A lo largo de su vida alternó periodos en los que ejerció como maestro y en otros en los que sirvió como funcionario del pequeño estado de Lu, en el nordeste de China. En el ámbito político defendió la importancia de la armonía moral, por eso habla como habla, pero dedicó gran parte de su vida al estudio y a la enseñanza, haciendo hincapié en el respeto a los preceptos de los sabios de la antigüedad y, sobre todo, tenía muy presente la figura del padre, pero del padre en este sentido de responsabilidad. No crea que al padre una figura paterna de un baquetón o de un mal ejemplo, de un baquetón, nada más porque es tu papá, tienes que emularlo, tienes que ver su ejemplo. El padre tiene una responsabilidad de ser y hacerse consciente del ejemplo que es para sus hijos. Es el colmo que a veces exigen que los hijos sean una cosa cuando el padre ni siquiera puede llenar ese hueco de ser padre. Un padre debe respetarse y respetar a sus hijos y entender la influencia que tiene sobre ellos. Debe de ser una autoridad moral, no una autoridad malentendida de dar órdenes, autoridad moral, un ejemplo de vida. Y si no les gusta, no les late, no les hace feliz, no tengan hijos y no sean padres. Es una decisión, no es una coincidencia, un castigo, un regalo de la vida, no, es una decisión. Así es que este sabio Confucio tenía le daba una importancia a la figura paterna como el ejemplo de vida, como un ejemplo de vida. Pero un montón de padres ahora que son unos flojonazos de lo más horrible que hay en el mundo mundial y viciosos, horribles y que andan en malos pasos, pues ahí olvídense, no son ni importantes, ni son buenos ejemplos, ni nada. Ahí Confucio hubiese cambiado absolutamente toda su filosofía hubiera dicho, no, ¿saben qué? Este es el ejemplo de lo que no hay que hacer, la flojera, la ignorancia, la conchudez, nada más estirar la mano esperando a que le den ¿qué? Eso ¿a dónde nos va a llevar? A ningún lado. ¿Por qué? Les digo, ¿por qué? Porque todo cuesta dinero. El gobierno no regala nada. Qué bueno que me acuerdo y siempre lo tengo que estar diciendo. Hay explicaciones para todo. Por eso tenemos que pensar y ser pensantes. El gobierno no genera riqueza. El gobierno no tiene por qué regalarle nada a nadie. El gobierno y su tarea y su misión es de generar condiciones para que todos, pero todas las personas tengan acceso a una mejor vida. ¿Y cómo? Escuela, calles, luz, empresas, trabajo, todo lo que se imaginen, salud, sobre todo salud, porque si no tenemos salud, ni siquiera el dinero puede hacer nada. Educación. Vamos a hablar de otra frase que dice: la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Coincide con la frase que leímos hace un rato de Tales de Mileto, que decía que lo más fácil era criticar a los demás, ¿verdad? Y esta frase es de Galileo Galilei. La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Vamos a hacernos sabios. Está difícil, sí, pero no imposible. No imposible que yo me conozca a mí misma. ¿Qué hago? Con toda honestidad, porque aparte les voy a decir que es un ejercicio, porque hoy me conozco y mañana me desconozco. Mañana ya, hoy soy una santa y mañana cuidado, ¿no? Ya le dije cosas bien horribles a alguien o ya, busqué por ahí un problema de esos horriblísimos. Este personaje, Galileo Galilei, nació en 1500, nació en 1564, fue un famoso físico, astrónomo, filósofo italiano, universalmente conocido como padre de la ciencia. Muchos inventos y descubrimientos modernos fueron posibles debido a las teorías e hipótesis que propuso desde el siglo XVII.
Sus contribuciones incluyen la confirmación telescópica de las fases de Venus, los satélites de Júpiter, llamando luna galileana, la brújula militar y el sistema de navegación por satélite global. Casi nada. Galileo Galilei. Y es famoso, todo el mundo lo ha escuchado, de sus inventos, de sus teorías. Y este señor decía que la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo. ¿Para qué? Para lo que cada quien quiera. Para saber qué hacer, para saber cómo conducirse, para no lastimar, para entender, para saber qué estudiar. Me tengo que conocer a mí mismo para saber dónde trabajar, para saber qué comer. Si yo me conozco a mí mismo y sé que algo me hace daño, pues no me lo como. Es importante para todo este autoconocimiento. Hay otra frase de otro filósofo, de Russell, que dice: la felicidad que requiere intoxicación, sea del tipo que sea, es espuria y no satisface. La felicidad auténticamente satisfactoria va acompañada del pleno ejercicio de nuestras facultades y de la plena comprensión del mundo en que vivimos. La felicidad que requiere intoxicación, sea de cualquier tipo, no satisface. Y se me viene a la mente estas personas que creen que la felicidad se las va a dar el dinero fácil y que andan en malos pasos y que ven, acá te voy a presentar a alguien que te va a llevar a la luna, que te va a dar un negocio, que vas a ganar mucho dinero, vas a comprar esto, lo otro, y que piensan que esa es la felicidad. Cuidado, esa felicidad no satisface y es espuria. Todas estas formas de felicidad, de no entendernos, de no conocernos y de querer encontrar la felicidad de las cosas materiales. Hay felicidad que nos dan las cosas materiales, sí. Nos facilitan muchas cosas, sí. Pero no es lo prioritario. El dinero es un medio, no es un fin. El trabajo es un medio para obtener el dinero. El trabajo te da satisfacción y es más fácil que te dé la felicidad que buscas. Tiene un valor, sobre todo hoy en día, tiene un valor enorme que la gente no voltea a ver. Cuando te ofrecen un trabajo y te dicen, te vamos a pagar, pues no sé, una cantidad, no la que tú quisieras, una cantidad menor, tiene un valor con una magnitud extraordinaria, la seguridad, el buen trato, el respeto. Es como si te pagaran el doble. El ambiente de trabajo, lo cerca que quede de mi casa, que no haya riesgos. ¿De qué sirve o de qué vale que me digan a mí o que le digan a cualquier persona que le van a ofrecer los miles y miles y miles, pero ¿sabes qué? Queda lejísimos. ¿Sabes qué? Hay puro delincuente ahí, vas a ir a atender a puro ratero, vas a hacer lo que ellos digan. Pues esos miles y miles y miles, réstales todo eso. Réstales la no seguridad, la no estabilidad, el no respeto, el no buen ambiente de trabajo. Réstaselos y se te convierten en nada. En salud mental, salud física, salud emocional. Réstaselos. Si te dijeron te vamos a pagar 5,000, 20,000, 50,000 pesos, vele restando, porque te va a costar eso y al final te queda absolutamente nada. Y si te dicen te vamos a pagar 5,000 pesos, más el ambiente de trabajo, respeto, horarios de trabajo, cerca de tu casa, transporte, lo que sea, súmale y te van a pagar más que cualquier delincuente. Así de ese tamaño está. La felicidad tiene mucho que ver con estos conceptos que construimos distorsionados de una realidad, sobre todo en la que vivimos en estos tiempos tan peligrosos. Entiéndanlo, por favor.
Hay otra frase de Russell que dice: ¿para qué repetir los errores antiguos habiendo tantos errores nuevos que cometer? ¿Para qué nos tropezamos con la misma piedra? Díganme, ¿es terquedad o qué? Y Russell nació en el pequeño pueblo al sudeste de Gales en 1872, en el seno de una familia ilustre y aristócrata de aquella época. Su padre, John Russell, fue vizconde y su madre era hija del barón de Aldry. Además, Russell fue ahijado del filósofo John Stuart Mill. Ahijado de un filósofo. Ahí viene todo esta explicación de hasta dónde llegó él. Pero fíjense que pese a que tuvo la fortuna de llegar al mundo en una situación acomodada, la adversidad no se tardó en llegar a su vida, porque cuando apenas tenía 6 años de edad, la difteria le arrebató la vida a su madre y también a su hermana, lo que condujo a su padre a un inconsolable estado de depresión que acabaría conduciéndole también a la muerte, y se quedó completamente solo. Así fue su vida, solo en este mundo, de alguna manera, y el estudio, la dedicación fue algo que a él lo rescató de su soledad. No es lo mismo cuando tenemos una edad, tenemos otra y vamos avanzando en nuestras vidas y tenemos hermanos, primos, de algún modo, aunque no nos llevemos bien, aunque no nos veamos, lo que sea, pero estamos acompañados en el camino. Tenemos raíces y nada más los bracitos del árbol se han ido creciendo y a veces unos para un lado y a veces para otro, pero las raíces están ahí y eso nos da esa certeza o esa seguridad de pertenecer o de existir en este mundo. Pero cuando ni primos, ni padres, ni hermanos, hay una soledad infinita y es muy difícil y muy fuerte. Los adultos mayores pasan por muchas situaciones de vida similares. Cuando empiezan a morir los hermanos, iba a decir los más adultos, a veces no necesariamente los más adultos se mueren en una familia de gente adulta, se muere el enfermo, se muere el que se muera. Los que se van quedando y ya no tienen a sus padres y a la vez no tienen a sus hermanos, van sintiendo esa soledad. Los hijos, los primos, la gente de la familia extendida que está cerca de estas personas, tenemos la tarea de acogerlos para acercarnos más y que sintamos esos lazos y hacerlos sentir que su existencia vale la pena y que estamos coincidiendo en este mundo terrenal aquí y ahora. Después nos encontraremos en algunos otros mundos, de otras formas, donde no hay dolor, donde no el pensamiento no sirve para nada, pero nuestras almas estarán juntas y unidas hasta la eternidad. Fíjense que hoy va a acabar este repaso porque ya han de haber pensado demasiado, ya los puse a mover todas sus ideas como debe de ser. Compren libros que se acerquen a la filosofía, al pensamiento, al desarrollo, todo que les haga mover de donde están es bueno. Yo no digo que no, que los de filosofía, porque esos son muy complicados y no tiene caso que compren un libro para que no lo lean, ¿eh? La filosofía nos lleva a pensar, a cuestionar. Por favor, una súplica, dejen de repetir frases vacías, porque entonces seremos copia de una copia y esto es una mala copia. Y si siguen repitiendo frases que dice un político, un cantante, un loco, un demente, seríamos unos farsantes, unos simuladores, unos plagiarios, unos acomodadores de frases sin originalidad. Debemos de buscar ser originales. Estamos dotados de pensamiento y solo nos hace falta ser críticos y ejercitar ese músculo que hay veces que no se mueve para nada. Espero que hoy hayan tenido un día
distinto, pensante, reflexivo. Y además los invito a que compren mis libros que se encuentran en la editorial Alfa Omega, en las librerías Gandhi y en todas estas cosas de Mercado Libre y estas páginas donde venden libros. Y síganos en el canal de YouTube, en Cómo Vivir en Plenitud Canal, y también en el podcast de Cómo Vivir en Plenitud. Que tengan un día muy filosófico. Hasta la próxima. Bye bye.